¿qué es el humor a partir de esta explicación de lo cómico y de la caricatura? Bueno, vuelvo de nuevo a Summers y vuelvo de nuevo a la idea y a la realidad de la muerte. Y hablando de esto, pues recuerdo el humor, y sobre todo el humor negro, tiene que ver evidentemente con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, y sabe trabajarlo. Hace 3 o 4 años en Santander estábamos de veraneo y se murió la madre de un amigo, que era José Ramón, el dibujante de aquellos cuadros del PSOE de la campaña electoral tan bonitos, que es muy amigo, ¿no? Y además que había trabajado en el cine, en carteles, una colección eso, y del cine y tal. Y vivimos muy cerca en Santander, total, que se murió su madre, y dijimos, bueno, vamos a ir a Valdecilla y vamos a ir al entierro. Y mi hijo, que tenía 9 años, pues decía, yo no quiero ir a un entierro, yo no conozco a esa señora, yo he venido a... ¿Me vais a llevar a mí a un entierro? Yo no he ido nunca, no he visto ningún muerto, no quiero ir, tal. Hombre, Froilán, tienes que venir, porque José Ramón nos quiere mucho y fíjate que él ha venido siempre cuando ha pasado algo y tal. Y bueno, insistimos, además no tenemos con quién dejarte, no te vas a quedar aquí solo en casa. Y dice, bueno, voy a ir, pero que conste que es al último entierro que voy, excepto al mío. No voy a pedir a ningún entierro excepto al mío. Y joder, un chaval de 9 años, esto es humor negro, pero negro. El especialista, bueno, en España tenemos una tradición del humor negro fantástico. Fantástico porque hemos tenido un imperio y una miseria que no se correspondía a la miseria que había en España con el imperio. El mejor chiste de humor negro de posguerra, hay 2 o 3 buenos, es ese de Chumi Chumi, que se ve a 2 pobres que van por la estepa castellana, una nevada, están envueltos en andrajos y le dice uno al otro, tengo unas ganas de que llegue el verano para pasar solo hambre. Porque el hambre y el frío, igual es aquel de Gila. Algunos dicen, Usía dice que presumía de que le habían fusilado y no le habían matado y tal, pero Gila siempre había dicho que le fusilaron pero que no le dieron y tal. Y él hizo uno que, bueno, no tenemos diapositivas, ni he traído las diapositivas, no lo puedo contar en gráfico, pero era su propia caricatura de 2, está uno con otro, así mirando de frente, los 2 son Gila y dice el uno al otro, yo no es que sea cojo, lo que pasa es que me fusilaron mal. O aquel otro que le llevan a fusilar y dice a los guardias, ¿qué día es hoy? Y dicen, pues lunes. Y dice, bonita manera de empezar la semana. Hay otro peor, que es el de la parte de los guardias civiles, ¿no? Y le sacan, empiezan a andar, le llevan a fusilar muy lejos, y el tío ya está cansado, y dice, pero bueno, ¿cuándo vamos a llegar? Y dice, no, si todavía queda un rato. Y le dice el guardia, usted quéjese, pero nosotros todavía tenemos que volver. Y aquel, el roto los tiene todos, el roto ha conservado la tradición. Ese de Lady Di, que hay 2 señoras que han comprado una revista de estas, mayores, de estas de pueblo, dicen una a la otra, qué pena, la de dinero que podía haber ganado esta chica vendiendo la exclusiva de su muerte. El humor, en el fondo, es la posibilidad de entrar en el túnel del tiempo para liberarnos del sufrimiento. Imaginaos cualquiera de nosotros que tiene un problema. Primero nos convertimos en unos plomos que le damos la paliza a los amigos y hace falta hablar. La terapia esta de la palabra es buenísima. Pero hay otra que es la de la risa. Y es lo de la patadita de Charlotte, ¿no? Si uno fuera capaz de ponerse mentalmente como si hubieran pasado 4 años, todo el sufrimiento y las lamentaciones y la paliza que le da a los amigos a lo largo de estos 4 años se los ahorra. Y además te das cuenta cuando tienes una tragedia que parece que no la vas a superar, que no puedes, que la vida no... Pues la vida es como es, se producen sedimentos, vienen seres nuevos, situaciones nuevas y, bueno, queda un dolor de fondo como esa reverberación que hay en el universo, ¿no? Si tiene sentido del humor, sobre todo en casos que no son de tragedia familiar, puede que tardes mucho menos porque lo relativizas. Entonces, el humor es toda la compasión que te ahorras, todo el sufrimiento que te ahorras durante ese tiempo lo liberas en forma de humor.
¿Os acordabais que decía al principio que para que funcionara la risa teníamos que dejar a un lado la afectividad? Pero claro, la afectividad a quien más queremos, supongo, es a nosotros mismos. Cuando uno es el afectado, pues es muy difícil desdoblarse. El desdoblamiento se consigue a través del humor, viéndose de forma que te ríes de ti mismo. Es decir, tienes un drama, lo mejor es llorar, y luego cuando te cuelgan los mocos te vas al espejo, te ves con las lagrimonas, los mocos, calvo, a tu edad, y dices, ¿pero qué hago yo a esta edad? Hombre, llorando sí, pero con mocos. Entonces es lo de los mocos lo que al final te libra, ¿no? Te ríes de ti mismo, bueno, pum, 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 cambias de rollo. Si eso lo haces en un chiste o en un acto de sublimación, porque en el fondo el humor es casi sublime, ¿no? De descarga como de pararrayos que de repente te ríes, lo entiendes. Yo me acuerdo un amigo que le dejó la novia y me daba la paliza, como todos los que le deja a alguien, pues es muy propio. Y un día le dije, mira, llegamos a una alcantarilla, tiré un duro, digo, cógelo. Y dice, no se puede. Digo, eso es lo que te ha pasado con la novia. Pues no lo puedes, pues no llores, no ves que ya no tienes. Ah, pues tienes razón. Coño, se echó una novia a las 2 semanas. Y el otro día me la encontré en Plasencia, de arquitecto, había engordado. No me conoces. Digo, sí, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Oh, 2 hijos, tal. Gracias a ti, cabrón. Aquello que es duro, aquel que todavía te lo debo. No tenía remedio, por lo tanto, lo de la coz que le dio a Gila, o al del chiste de Gila, la mula, y lo tenía que subir. Y este es un poco el círculo en el que nos movemos los humoristas, o los cómicos también, en 2 niveles. El cómico simplemente lo que pretende es hacer reír, y es lo que más se paga, y el humorista llega más allá, intenta a través de la risa mostrar cómo es la vida, cómo es la condición humana y qué es lo que está ocurriendo. En España tenemos una fortuna, y la fortuna que tenemos los humoristas, sobre todo los humoristas gráficos, es que tenemos unos antecedentes literarios y unos antecedentes pictóricos que probablemente no tiene ninguna cultura en el mundo. En los literarios, la picaresca y el Quijote, y que versan fundamentalmente sobre el hambre. En la picaresca, el Lázaro, pues casi todo va de cómo comer, pero era cuando teníamos un imperio, que es la paradoja. Y en el Quijote, pues qué os voy a decir. Y luego en la pintura, pues tenemos al gran Velázquez, que pinta unos seres, sobre todo los bufones, que miran de una manera especial. O sea, los ojos de Mari Bárbara, o los ojos de Nicolás de Morra, Sebastián de Morra, cómo nos miran, igual que nos miran los ojos de las pinturas de Solana, igual que los del Roto cuando era Ops. Son ojos que nos están mirando, inquiriendo por qué yo estoy así, tú podías estar como yo, etc. Con estos antecedentes, pues hay una influencia enorme, sobre todo a partir de la maestría de Goya, que en las pinturas negras y en los caprichos, desastres y disparates, en el fondo lo que hace es recoger en forma de caricatura una situación de la vejez en las pinturas negras y de la violencia y de la condición humana en los desastres y los disparates de la guerra. Con esta línea que va desde Velázquez a Goya, de Goya a Solana, de Solana a Herreros en la Codorniz, que recoge esta práctica solanesca, la línea siguiente es Chumi Chúmez y el siguiente es Rozo. Y esta es la línea del gran humor y del gran humor negro de España. Hablando de rigideces y del humor en España, para dar un poco una panorámica, nosotros hemos tenido una generación de humoristas excepcional, la de la posguerra, ¿no? Con grandes maestros previos como Toro y Miura, de los cuales es descendiente directamente Mingote, y con el injerto de lo goyesco en Chumi Chúmez y en la escuela que ha creado. La característica de la época de la transición es que el humor permitía, a través de la elipsis,
contar lo que no se podía contar de otra manera, bien fuera en artículos o bien en chistes gráficos, ¿no? Y por eso Gila, al que cito de nuevo, pues contaba cómo era la situación en España cuando él venía de Argentina, ¿no? Él estaba en Argentina, iba y venía, y decía, yo cuando llego a España y leo los periódicos no entiendo nada. Y me dicen los amigos, bobo, si es que tienes que leer entre líneas. Y yo leo entre líneas y lo veo todo blanco. Es lo mismo, yo no soy de la parroquia. Como él no estaba al tanto, leía entre líneas y no entendía nada. Y Máximo lo explicaba muy bien, porque como había censura, decía, más o menos, la censura hace que tú cuando escribes estés pensando y estés diciendo algo que dices y que el otro que le entiende que dices, pero que un juez no puede decir que querías decir lo que realmente es. Es decir, un galimatías. Entonces los humoristas hicieron una cosa muy bonita en aquellos años, que fue demoler los eslóganes del franquismo. El eslogan es una frase que se hace rígida y entonces expresa una situación que cuando pasa el tiempo se convierte en chiste. Entonces todas aquellas cosas magnificentes del régimen que nos tragábamos en el colegio, los que éramos jóvenes entonces, pero por fortuna casi ninguno de vosotros son ninguno, que era aquello de que la verdadera democracia era la democracia orgánica. Los órganos de representación son familia, municipio y sindicato. Sin prisas pero sin pausas. Por el imperio hacia Dios, por tierra, mar y aire. No hay que confundir la libertad con el libertinaje. El que no trabaja es porque no quiere. No les vamos a subir el sueldo para que luego se lo gasten en vino. El contraste de parecer, la conspiración judeo-masónica, el enemigo que agazapado en las sombras sin desmayo acecha. Voy por rutas imperiales. Teníamos unas carreteras que había un peón caminero cada 500 metros. Pero echando allí de la villa en tierra dos baches, ¿no? Lo que hicieron los humoristas, el Forges hizo en su trabajo fantástico, fue demoler sistemáticamente estas cosas que en el fondo no son más que rigideces, son caricaturas, eran caricaturas verbales. En el fondo veréis que esta rigidez que nos hace reír, porque el que tropieza, si es elástico, no le pasa nada, si es un bailarín, imaginaos un bailarín que tropieza, pues tropieza, da un salto, hace ese, también nos reímos, si exagera el gesto, sí, pero si el tío va muy acartonado por la calle, o haciendo footing muy concentrado y le ves con todo puesto, la cinta, ¡pas! Al suelo, pues basta que vaya bien aderezado para que te ríes. Fueron, y las rigideces que había en el sistema, porque estas rigideces lo que hacían era la expresión de un sistema que estaba acartonado. ¿Qué hicieron los humoristas al demoler estas rigideces? Ayudar a través de la risa y del ridículo, porque ya no se acomodaba estos dichos, estos eslóganes, estas reflexiones o latiguillos a una sociedad que había cambiado. Demolieron sistemáticamente los eslóganes, la rigidez en los dichos, hicieron que la sociedad fuera mucho más flexible, mucho más dialogante y contribuyeron de alguna manera a una transición donde cualquier exceso podía ser objeto del ridículo. Bueno, pues esto es lo que más o menos sé deciros y quería deciros, y yo creo que a los postres podemos seguir. Sí, muchas gracias. Y había un ruso que decía, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Y además eso tuvo su plasmación cuando cayó el muro en Berlín, que los trabajadores de Berlín te dicen, joder, si no se acaba nunca la pintura. Tenían que pintar las casas. Y claro, en el otro sitio, pues ibas por la mañana, llegaba o no llegaba de la pintura, había pintura, entonces pintabas un trozo, te ibas para casa, esperabas, fumabas un pitillo, charlabas. Con un salario bajo, bueno, hacías como que trabajas y hacían como que te pagaban. Pero cae el muro, seguían ganando igual y no se acababa la pintura. Espero que aquí se acabe la pintura y no me tengáis hasta las 3. No, somos prudentes. Vale. Pero bueno, que sea facilito.
Yo la primera pregunta que te hago, y ahora más un poco lo comentamos con lo de doña Leticia, cuando sale un personaje nuevo hay que crear la caricatura. Sí, y a veces es difícil crear la caricatura porque para que la caricatura funcione, la caricatura es como el eco. Si tienes una buena montaña delante y das un buen grito, hay un buen eco. La caricatura es el eco. Tiene que haber un personaje y tiene que haber alguien que grite. Entonces, en ese sentido, Churchill, que tiene escrito algo a propósito de la caricatura, un libro, y él decía en ese libro, habla de los caricaturistas que tuvo a lo largo de su tiempo de político y de antes. Pues su padre fue ministro con Gladstone. Su padre era alto y Gladstone medía casi 2 metros. Entonces lo primero que decía Churchill en el libro es que él de pequeño odiaba a los caricaturistas, porque su padre medía 1,80 y tantos y le hacían bajito. Y no entendía por qué le hacían bajito y era por Gladstone, ¿no? Entonces definía, cuando te hacen primer ministro o ministro, llegas a casa, abres el periódico y ves a un ser gordo, ambicioso, violento, cruel, que desprecia o que es desleal con los amigos, que está todo el día fumando, y escondes rápidamente el periódico para que no lo vea la familia, porque ese es el padre de la familia, ¿no? Y pasa el tiempo y cada vez te sacan más gordo, más sudoroso, fumando más puros, y ves que tienes enfrente unos caricaturistas que todos los días te dan pelea, ¿no? Entonces eso te mantiene en forma. Tienes ganas de encontrarte un día uno de esos para partirle la cara. Y dice, hasta que llega un día en que coges el periódico por la mañana, abres la página y buscas a ver si está ese ser gordo, que fuma puros, ambicioso, traidor, desleal con los amigos y tal, y ya no aparece. Los buenos días han pasado para siempre. Y es una gozada tener grandes personajes, ¿no? Yo ahora mismo pues añoro y echo de menos a gente como Carrillo, como Areiza, como Suárez, como Gil Robles el viejo, o Ruiz Jiménez, o Ferran Ordóñez, o Abril Martorell inclusive, que era más joven, incluso Suárez, ¿no? Aunque te costaba un poco, pero Suárez era un personaje de una pieza. Y el último Aznar inclusive, ¿no? En toda esa especie de rencor o de mal humor que tenía, que estaba siempre cabreado, al final pues resulta que y cuando ya tienes un personaje se te va. Felipe González, Alfonso Guerra, mira, la última de la cara, Jordi Pujol, Fraga que no sale casa, Larzallos, Aznar. Bueno, pero es que esto es una catástrofe. Entonces llega un momento en que dices, la viñeta, me dan ganas de poner zona catastrófica. No te queda nada. Aquellos humoristas, ¿no? Que hacía a Carpanta, pues hacía 3 como Carpanta, 4. Hombre, Ibáñez es prolífico, pero que son 8, que es Mortadelo y Filemón, que es Sacarino, que rompe techos y otro. Entonces, que llegues una mañana, los de Editorial Bruguera le digan, Ibáñez, se acabó Mortadelo, se acabó Filemón, se acabó Sacarino, se acabó rompetechos, mañana sal. Mañana, ¿eh? No dentro de un mes, mañana. Pues haces un personaje y no le puedes hacer 5 veces. Yo decía, hago a Fraga, y mañana me van a sacar otra vez la caricatura de Fraga y pasado, pues se me ha acabado el trabajo. Lo mejor es hacer como hace Schulz o hace Kim. Les meto en una viñeta cada uno, hago una historieta y tengo unos personajes de historieta. Yo, entonces, pues fíjate, hacía internacional, estaban Mao Zedong, Brezhnev, Pompidou, el Papa Pablo VI, Nixon, Kissinger. Primero empezaron a fenecer, luego lo internacional no interesa. Y bueno, pues en España empecé con Arias Navarro, que me salía casi como Carlitos y tal, pero que no se dejaba. Os cuento, mandé la primera tira que saqué de Pablo VI, la primera caricatura fue a cambio de una tira que no publicaron de Arias Navarro. O sea, que es que no podíais hacer caricatura. Y pensabas que aquellos personajes o los que hicieran iban a ser eternos.